Rechaza la Suprema Corte de Justicia de la Nación la ley pro aborto en Veracruz. Piden auxilio 9 ediles de la Federación. Hay más de 60,000 damnificados, casas destruidas y no responde aún el gobierno federal. Descarta Estados Unidos un acercamiento con Maduro si hay elecciones y aboga por sanciones, posiblemente. Reino Unido adquirirá 60 millones de dosis de vacuna a la farmacéutica Sanofi GSK. Loyola es imputado en el caso Odebrecht. Él confiesa que ofreció al exdirector de esta empresa en México un cargo público en caso de que ganara Peña Nieto y en las elecciones. Por la reactivación económica, Querétaro simplifica los trámites administrativos. Agreden delincuentes a 4 periodistas en Oaxaca durante una manifestación. Habrá grito y desfile, anuncia López Obrador. Se teme que pueda haber más contagios. Hay hoy la conversación con el cronista honorario de la ciudad, Alfonso Camacho González. Tendremos también aquí en entrevista al consejero nacional de Morena, Nicolás Rico Bañuelos, y por supuesto, Tras la Grande. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión 258 de A las 3 Noticias con Criterio. Los saluda su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza Lovelí para darles a conocer las noticias más relevantes generadas hasta este momento, y de verdad que son intensas, son variadas. En los próximos 55 minutos le daré a conocer los detalles de la información. Hoy es santo de Marta, de Faustino y de Próspero. Muchas felicidades a Marta González, a Marta Bañuelos, a Faustino, a nuestro exobispo Faustino Armendáriz, y a Próspero. Pues no conozco ningún Próspero. Bueno, espero que toda la gente sea próspera, pero quienes se llamen Próspero, muchas felicidades, y de igual manera a quienes cumplen años. Hoy es Día Internacional del Tigre. Durante la Cumbre del Tigre que tuvo lugar en Rusia en el año 2010, año del tigre según la cultura china, se decretó que cada 29 de julio se celebrará el Día Internacional del Tigre. Esta iniciativa surgió del hasta entonces primer ministro de Rusia, hoy en día el presidente del país, Vladimir Putin, quien congregó a los líderes de los 13 países que aún cuenta con la población de tigres que han en estado de libertad. Vámonos al video del día, está impresionante. Vea usted ahí en este operativo de los delincuentes, cómo llega, se pasa la camioneta, viene entonces el otro sujeto, se da la diferencia ahí, el conato, empieza la discusión, se ve que es ya noche, muy noche, la calle está prácticamente desierta, y ahí empieza a tocar, a buscar, a localizar a esta persona, y vea usted lo que ocurre en este momento. Es lo que le digo que resulta impresionante. Ahí está la agresión, se ve claramente como el sujeto golpea y regresa la otra persona, y ahí es derribado, golpeado
lo tiran y vea usted inmediatamente lo que sigue, le dispara. Hay, además de la agresión física y los golpes, los disparos, ahí están, se notan claramente cuando menos 2 disparos. Ahí va pues a cerciorarse de que esté muerto, sube a la camioneta y vea usted lo que va a ocurrir. Y miren más, lo dejo en suspenso para que vea esta acción desalmada. Pasa sobre el cadáver, le destroza la cabeza, se regresa y vuelve a arrancar. Criminales desalmados, lucha de pandillas, lucha de cárteles, y el presidente vuelve a decir que ahora sí va a hablar nuevamente con las mamás y con las abuelitas para que se porten bien estos sicarios. ¿Cree usted que le van a hacer caso con esas acciones tan desalmadas? La verdad, cuando lo vi, me erizó la piel. Pero así son. Para eso les pagan, para eso son entrenados y lamentablemente cada vez se adueñan de más territorios. Hay analistas políticos que consideran que estamos muy cerca en muchas partes del país de ser un narcoestado, mientras desde la presidencia de la República se piden abrazos, no balazos. Y el ejército construyendo aeropuertos, cuidando aduanas, la Guardia Nacional inoperante, no funcionó, e incluso hay una versión de que muchos de los integrantes de la Guardia Nacional son los migrantes a quienes se les dio la nacionalización para integrarse a estas fuerzas, lo cual resultaría lamentable y peligroso. Vámonos a las efemérides del día con nuestra compañera Gabriel González, siempre su voz amable con este recorrido por la historia. En un día como hoy, pero de 1617, las ramas austriaca y española de la Casa de Habsburgo firman en secreto el Tratado de Oñate. En 1886, botadura del buque español de guerra destructor ideado por el marino Fernando Villamil, que sirvió de modelo a todas las marinas del mundo. En 1904, ruptura de relaciones diplomáticas entre Francia y la Santa Sede por la prohibición a las congregaciones religiosas de impartir enseñanza en territorio francés. En 1986, los presidentes de Argentina y Brasil, Raúl Alfonsín y José Sarney, firman en Buenos Aires los acuerdos económicos de integración mutua que servirán de base a la futura creación del mercado común latinoamericano Mercosur. En el 2002, en Asunción, Paraguay, delincuentes cavan un túnel subterráneo hasta el Museo Nacional de Bellas Artes y se apoderan de 5 cuadros de autores europeos valorados en cerca de $1 millón estadounidenses en total. Estas fueron las efemérides del día. Gracias. Bien, en estos momentos está sesionando el Congreso, la Comisión Permanente. Sabe usted que no pueden ellos, como en ese carácter, aprobar ninguna ley. Sin embargo, sí se aprobó la iniciativa para un tercer periodo extraordinario de sesiones en esta 64ª legislatura, cuyo objetivo es fundamentalmente el analizar las posibilidades de que el presidente tenga un manejo discrecional del presupuesto, lo cual pues se considera un hecho, ya que incluso este voto con la salida en el movimiento que hubo en el Senado, la suplente Vanessa Ríos ya dijo, que era del PRI, que se une a la bancada de Morena. Si de por sí era precario
el equilibrio entre las distintas fuerzas con esta decisión de Vanessa Rubio, que era suplente, de sumarse a la bancada de Morena. Dice que no se afiliará al partido, pero que ya habló con Ricardo Monreal y que se suma a esta bancada. Pues con esto tiene usted ya el control absoluto de Morena, de otro de los poderes, y sabe usted perfectamente que tanto a través de Ricardo Monreal como de Delgado en el Congreso, pues hacen lo que el presidente le dice. La Suprema Corte de Justicia es la que se mantiene más o menos con cierta independencia. Esto seguramente traerá muchas reacciones. Vámonos a la información nacional e internacional que nos tiene preparada nuestra compañera Gabriel González, que anda muy activa sobre la despenalización del aborto, porque esto nos llegó en este momento. Permítanme decirles que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazaron la propuesta que buscaba ordenar al Congreso de Veracruz despenalizar el aborto en la entidad. 4 de sus integrantes de la sala de la Corte votaron en contra al considerar que el Congreso de Veracruz no ha omitido legislar sobre el aborto. Esto es una buena noticia para los católicos fundamentalmente y todas estas agrupaciones religiosas pro vida que pues consideran que hay vida desde el movimiento de la Concepción. Vamos con el resto de las noticias nacionales e internacionales con Gabriel. Gracias. En la información internacional, Estados Unidos descarta un acercamiento con Maduro si hay elecciones y aboga por sanciones. El gobierno estadounidense no intentará un acercamiento con el régimen venezolano de Nicolás Maduro si sigue adelante con la convocatoria de elecciones parlamentarias y si no se compromete en un gobierno de transición, por lo que seguirá abundando en la vía de las sanciones, entre ellas al crítico sector petrolero. El representante especial para Venezuela del Departamento de Estado, Elliot Abrams, negó este martes en una teleconferencia que la administración del presidente Donald Trump tenga en mente realizar acercamiento con el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro. Por otra parte, Reino Unido se hace con 60 millones de dosis de una nueva vacuna. El gobierno británico ha llegado a un acuerdo para la compra de 60 millones de dosis de una nueva vacuna para el coronavirus desarrollada por la farmacéutica Sanofi y GSK, según explicaron las compañías en un comunicado conjunto. Este contrato, que está pendiente de aprobación, suministrará al gobierno 60 millones de dosis de esta nueva vacuna en el caso de que sea capaz de probar su eficacia en las pruebas que se realizarán en septiembre. En otra información, la tercera oleada de contagios de COVID-19 dispara los temores en Hong Kong. Hong Kong se encuentra inmersa en una tercera oleada de contagios del coronavirus, un rebrote que registra ya más de 100 nuevos contagios diarios en el último 7 días tras meses sin apenas casos y que ha disparado los temores en la ciudad. En la excolonia británica todavía resuena el eco de la epidemia de otro coronavirus, el del SARS, que en el 2003 dejó 1.755 contagios y 299 muertos. Hasta este miércoles, más de 3.000 personas han contraído el COVID-19 en la ciudad y por ahora se han notificado 24 fallecimientos. Más de la mitad de los contagios del nuevo coronavirus en Hong Kong se han registrado en las últimas semanas y las autoridades sanitarias ya advierten que los hospitales de la ciudad están llegando al límite de su capacidad. En el Hong Kong es un ejemplo de que no se puede bajar la guardia contra el virus. En mayo y junio hubo muchos días en los que no se registraron nuevos contagios y la ciudad era vista como un ejemplo por el uso generalizado de mascarillas, el teletrabajo y los controles fronterizos.
información nacional, Lozoya ofreció a exdirector de Odebrecht México cargo en gobierno de Enrique Peña Nieto. Al iniciar la diligencia, la defensa de Emilio Lozoya, encabezada por el abogado Miguel Ontiveros, informó al juez que el exfuncionario se allanó al juicio de extradición, lo que significa que colaborará con el Estado mexicano y en especial con la Fiscalía General de la República para la búsqueda de la verdad. La Fiscalía General de la República indicó que el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, ofreció al director de Odebrecht México, Luis de Meneses, un cargo público en el caso de Enrique Peña Nieto si éste ganara la presidencia. Durante la formulación de imputación que realizó la Fiscalía en la audiencia inicial que se realiza por videollamada en el caso Odebrecht contra Emilio Lozoya, los fiscales señalaron al exfuncionario por su posible participación en los delitos de cohecho, asociación delictuosa y operación con recursos de procedencia ilícita en agravio del Estado mexicano. En la diligencia, Lozoya solicitó la reserva de sus datos, razón por lo que los comparecientes se dirigen a él por sus iniciales ERLA, según los informes que el Consejo de la Judicatura Federal realizó sobre la audiencia. Los fiscales indicaron que Luis Alberto de Meneses se reunía constantemente con Lozoya para pedirle orientación en la estructuración de programas en diversos estados de la República, principalmente Tamaulipas, Veracruz e Hidalgo. En otra información, aprueban periodo extraordinario para compra de medicinas por COVID-19. Con 25 votos a favor y 11 en contra, la Comisión Permanente aprobó convocar a un periodo extraordinario de sesiones para este miércoles en las cámaras de diputados y senadores a fin de modificar la ley de adquisiciones y acelerar la compra de insumos y medicamentos en el extranjero ante la pandemia de COVID-19. Precisó que la reforma dará al gobierno del presidente López Obrador la posibilidad de comprar vacunas, medicamentos e insumos a través de la Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales. En la sesión extraordinaria de este miércoles en San Lázaro también se aprobarán reformas legales para la desaparición de 5 fideicomisos que tienen recursos por 16,000 millones de pesos. La Comisión Permanente aprobó asimismo que el Senado incluya esos temas en su sesión extraordinaria de este día. En otra información, piden 9 ediles de Nuevo León ayuda a la Federación tras paso de Hanna. 9 alcaldes de Nuevo León se unieron para enviar una carta al presidente López Obrador con el fin de solicitar una reunión urgente para hacer frente a las afectaciones que dejó el huracán Hanna. La carta, firmada por los presidentes municipales de Monterrey, dice: hoy especialmente vivimos momentos difíciles a causa del COVID, a lo que se suma en nuestro caso los daños producidos por las enormes concentraciones de agua, el deterioro de las infraestructuras públicas, las graves afectaciones al patrimonio y la vida cotidiana de las y los ciudadanos tras el paso del huracán Hanna. El documento contiene 6 peticiones, entre las que se pide tener una reunión urgente con el mandatario para dar seguimiento a las afectaciones. Además, autorizar la ejecución del proyecto metropolitano del arroyo del Topo Chico, desasolves del río Santa Catarina y río La Silla, asignando los recursos federales necesarios para su implementación. Informó para Noticieros QNTV, Express Metropolitano y Ciudad y Poder, Gabriel González. Muchas gracias, muchísimas gracias a Gabriel González. Más adelante les daremos algunos otros detalles de la información de la mañanera, que está muy interesante, y en las notas que ya saben nos llegan de último momento. Por lo pronto, bueno, voy a recibir, y es un gusto, a un gran amigo, compañero periodista, muchos años. Ahorita le leo brevemente su currículum. Nicolás Rico Bañuelos. Nicolás, adelante, por favor. Bienvenido a este estudio.
Pues es un gusto estar en este estudio con un gran amigo y además colega, Nicolás Rico Bañuelos. Él es periodista. ¿Eres originario de Veracruz, Nico? Así es, de la zona de influencia de la ciudad de Córdoba, Veracruz, zona de influencia de los 23 ingenios azucareros de aquella región. Hermoso estado, la verdad, rico en todos sentidos, muy bello. He tenido la oportunidad de estar por ahí varias ocasiones, desde la zona de Catemaco, por ejemplo, fabulosa. Bueno, Nicolás Rico Bañuelos es licenciado en Derecho, ha cursado diversos diplomados en Derecho Procesal Familiar, Derecho Mercantil, Contratos y Derecho Procesal del Trabajo. Profesionalmente, y eso me lo platicaste la primera vez, empezaste desde abajo, Nico, en uno de los periódicos de la Organización Editorial Mexicana como corrector, reportero, secretario de redacción, jefe de información, jefe de redacción, y después fuiste director del periódico en Jalapa. Así es, esa es la cultura del esfuerzo, de ahí que exista una gran identidad y una gran identificación, como que los periodistas nos repelemos o nos atraemos, porque esas dos cosas pasan en el gremio, Nico. Generalmente. Al rato les hablaré precisamente del asunto de 4 periodistas agredidos en Oaxaca durante una manifestación. Bueno, pero lo que vamos a hablar hoy es de política, porque Nicolás, independientemente de que tengas un despacho en estas especialidades, es morenista desde el 6 de diciembre del 2011 y a la fecha es consejero estatal, consejero nacional, secretario de la Asamblea de Elección Interna de Morena en el Distrito Electoral Federal IV de Iztapalapa, en la Ciudad de México. En el 2015 fue presidente de la Asamblea de Elección Interna de Morena en el Distrito Electoral Federal I. También fue brigadista electoral en el 17º Distrito, brigadista en el 36 Distrito, representante suplente de Morena ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, representante propietario de Morena ante el Instituto Electoral aquí de Querétaro, y ahorita a ver si comentamos algo sobre estos cambios que vienen, Nico, y secretario interino de Educación, Capacitación, Formación y Capacitación Política del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Querétaro. Bien, mi estimado Nicolás, ¿cómo andan las cosas en el partido? Como usted es consejero nacional, pues también tienes este ámbito de lo que pasa en el país. ¿Qué ocurre en Morena? Tiene el peligro, como dicen algunos analistas, de perredizarse, de hacerse tribus, y que pues esta ambición por el poder, esta lucha por las prerrogativas que tienen, creo que 1.700 millones de pesos anuales, está haciendo que, por ejemplo, el caso de Jacob Pawlewski, el actual presidente, ¿qué está pasando en Morena y qué va a pasar en su próxima asamblea? A ver, es muy amplio, yo no creo que una vez el panorama completo, Nico, el tiempo, pero nacional, y luego nos vamos a lo estatal. Bien, mira, es normal que en un partido político siempre haya diferentes expresiones, pero el caso de Morena es un caso muy particular, porque venimos y más del 90%, yo diría que hasta el 95% de quienes fundamos Morena no venimos de otros partidos políticos. Es decir, como yo, somos ciudadanos que de repente dijimos, para resolver la problemática del país tenemos que hacerlo desde la vía pacífica, que es la política. Y desde el 2011 le entraste directamente. Y desde ahí entré, me afilié en línea, me mandaron mi credencial, que orgullosamente la aporto, y a partir de allí es como comienzo a compenetrarme con Morena desde que era movimiento, porque ya después hicimos campaña para poder lograr que Morena fuera partido político, y en julio del 2014 nos entregan ya el reconocimiento, registro como partido político nacional. ¿Sí? Y ahí yo conozco nuevos amigos. ¿Sé que conoces directamente a Andrés Manuel López Obrador? Sí, claro, por supuesto. Y Andrés Manuel, desde que pues, fue candidato, y pues andábamos en las giras con él y platicábamos, y siempre convencidos de que
pues Andrés Manuel era un gran líder, ¿no? Un Y gran es un líder. gran líder que sabe mucho Y sigue de siendo. movimientos, que sabe mucho de campañas. Hasta ahí yo estoy totalmente de acuerdo. Pero ahora que como presidente como que las cosas se le están viniendo encima, ¿no? No, yo no lo veo así. Mira, Andrés Manuel recibió un país en bancarrota, pero no solamente en bancarrota económica, una bancarrota también relacionada con la crisis de valores que hay en este país, donde el antiguo sistema pretendía hacernos creer que la corrupción, por ejemplo, era un problema cultural, cuando eso es una afrenta en contra de la calidad de los mexicanos que no creen en la corrupción, que no están dispuestos, no estaban dispuestos a ser cómplices de estas prácticas corruptas del sistema derrotado. Entonces, recuperar un país que estaba en ruinas y en escombros está siendo muy difícil. Y muy difícil y complicado porque además de la bancarrota, pues estamos enfrentando en este momento también los traumas de la pandemia, ¿no? Y sí, además, esto vino a agravar las cosas, sin duda. Pero, por ejemplo, Nico, hablamos de la economía. Estábamos en el 2.2%, bajamos antes de la pandemia, al 0.1%. La violencia, las cifras son terribles. La situación de el sector salud que vino justamente se da. Yo lo que observo es, en enero, el 1 de enero se declara oficialmente el cambio del Seguro Popular por el INSABI. Y luego riájale, nos llega la pandemia, entonces como que los agarró totalmente fuera de base. Hay un desequilibrio, sí, efectivamente, pero ha habido también ajustes. Y en el sector salud había un gravísimo problema de corrupción, el tráfico de compraventa de medicamentos a precios exagerados para favorecer a quienes eran los intermediarios en la compra de medicamentos, ¿no? Pero esto no se puede resolver de la noche a la mañana, y de hecho yo al interior de mi partido, y lo he expuesto inclusive en los consejos nacionales, tenemos el gravísimo problema de que el principal obstáculo de la cuarta transformación y del gobierno del presidente López Obrador está al interior de la administración pública federal. ¿Por qué? Porque allí están todavía heredados los funcionarios en mandos medios de las administraciones priistas y panistas. Sí, pero ahí por ejemplo podemos manejar el caso de Bartlett, que es decir, fue exonerado, pero a nadie convence, Nico, lo de las casas. El caso de Ana Guevara, lo del superdelegado de Jalisco, o sea, ahí en el ámbito de la corrupción, ¿qué le está fallando a López Obrador o quién le está fallando? Andrés Manuel está dejando y está siendo respetuoso de que aquellas gentes de su gobierno a los que se les compruebe que efectivamente han incurrido en ese tipo de prácticas, pues se les castigue. Pues la propia Jacob Polensky. Bueno, es un caso asombroso, ¿no? Que revela que la inclusión, la parte incluyente del partido, pues al haber permitido que entraran todas aquellas gentes que estaban interesadas en la práctica política al interior de Morena, pero en el entendido de que llegaron por 32 acuerdos estatales de unidad y un acuerdo nacional de unidad al que convocó nuestro entonces candidato. Es decir, se abrieron las puertas, porque Andrés Manuel siempre dijo, Morena no es de nadie, Morena es propiedad del pueblo de México. Y en ese sentido, además constitucionalmente, legalmente, nadie puede impedirle a nadie que pueda ingresar o afiliarse al partido. Eso sería ilegal. Entonces, yo creo que va a haber una depuración o ¿qué piensan hacer? Este es un proceso natural. Está crítico, ¿no? El caso de Jacob yo creo que es representativo de... es un proceso natural, Juan Galo, es un proceso natural. Pero como yo les explico a mis compañeros, para que tengamos el producto, pues tenemos que meter todo a la licuadora y después el tamiz, ¿no? Y después del tamiz, bueno, filtrada el producto, entonces estará la esencia de lo que realmente queremos que sea Morena. Esto es a nivel nacional. A nivel local, ¿cómo anda, Nico? Yo creo que a nivel local, afortunadamente, y mira, yo he sido un impulsor y he sido un puente siempre de negociación y de conciliación. Desde diciembre del año pasado logramos ya
empezar a trabajar por la unidad y la reconciliación y el trabajo en equipo en unidad del partido, porque se nos viene el próximo año lo que yo denomino la madre de todas las batallas electorales en Querétaro. Definitivo. Y logramos entonces una inmensa mayoría de los consejeros estatales y acudimos a nuestro Congreso Nacional del 26 de enero pasado, donde acordamos precisamente resolver la situación de Jacob Polemski, a la que se le dejó en su lugar, que es la Secretaría General del partido, y en su lugar del Congreso nombramos a un presidente interino que es Alfonso Ramírez Cuellar. Pero está en calidad de interino. Sí, pero sigue vigente en sus facultades y en sus funciones, hasta en tanto no se resuelva si es sustituido o confirmado, porque el balón sobre las elecciones internas de Morena no está dentro del partido, no está ni siquiera dentro de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, está en el tema de la Secretaría de Salud, porque en estos momentos no es posible cumplir con las asambleas que están establecidas en el estatuto para poder nombrar a la nueva dirigencia del partido. Las nuevas dirigencias, que son 300 congresos en todo el país, que son 300 asambleas, que es la elección de los consejeros estatales, de los consejeros nacionales, de los comités ejecutivos estatales, del Consejo Nacional y del Comité Ejecutivo Nacional. Esto no puede haber fechas determinadas, aunque me llama la atención por otro lado que el presidente hoy anuncia que sí va a haber desfile. Bueno. De repente cosas que te sacan así de onda, ¿no? Sí, pero pues eso pues no está dentro de nuestro control, ¿no? Bueno, regresando aquí a lo local, también los nombramientos son en calidad de interinatos, o ya son definitivos. Tú eres secretario interino de Educación, Formación y Capacitación Política del Comité Ejecutivo. Sí, porque estas carteras, junto con la Secretaría de Arte y Cultura del Comité Ejecutivo Estatal, quedaron vacantes después de que la elección del 2018 dos compañeros se fueron a ocupar cargos al gobierno o a diputaciones, y precisamente este 6 de febrero pasado, de este año, el Consejo Estatal acordó ocupar estas carteras para ponernos a trabajar, porque urge ya la organización. No les pasa lo que al PRI, ¿no? Se están peleando ahí por la dirigencia estatal y mientras pasa el tiempo. Entonces fuimos sometidos a votación, y por votación el Consejo Estatal decidió que un servidor fuera el nuevo secretario. Pero entonces debemos entender que esto ya es en firme, que Jesús Méndez es presidente en funciones, tú eres el secretario de Capacitación en funciones, y que ya no habrá cambios, cuando menos para como lo acabas de llamar y me gustó, la madre de todas las batallas electorales que hemos tenido en México. Yo creo que así va a ser. Así es. Sí, pues está visto que cada vez es más difícil lograr que haya reuniones presenciales para las elecciones internas de Morena, porque el 6 de septiembre inicia el proceso electoral 2020-2021, y a partir de ese momento pues habrá veda y ya ningún partido político podrá hacer movimientos. Efectivamente. Ahora, como digamos, fue justamente el gobernador de Veracruz, ¿no? O sea, el que dijo que la caballada en aquel tiempo estaba flaca. Creo que la caballada aquí está gordita, está robusta. No te comprometo si hablamos de los candidatos. No, para nada. A ver, está Santiago Nieto, está el Gilberto Herrera. ¿Quiénes más están? Pues básicamente yo creo que por ahí con José Jiménez como que le late el corazoncito, ¿no? Pues todos tienen derecho a que les late el corazón, ¿no? Ajá. Y depende de cada quien si el corazón late a un ritmo suficiente o insuficiente, ¿no? Pero ¿cómo sientes tú al partido adentro? Muy bien. Yo creo que ahorita con estas cuestiones que están ocurriendo mediáticamente sobre las actividades de la Fiscalía General de la República en contra de quienes incurrieron en actos de corrupción en Pemex, pues Morena
se sigue perfilando y fortaleciendo porque se está cumpliendo efectivamente las promesas del presidente, ¿no? De luchar en contra de la corrupción y de castigar a quienes hayan sido responsables de esa inmensa corrupción, el cáncer de México que tanto daño nos hizo, ¿no? Vamos a ver qué pasa con el caso Lozoya. Me dice producción que me queda un minuto, licenciado Nicolás Rico Bañuelos. Bueno, es todo tuyo el micrófono para dar un mensaje. Y te agradezco mucho que has estado aquí. Esperemos que periódicamente estemos platicando. Con mucho gusto, yo te lo agradezco a ti, mi querido Juan Álvaro. Bueno, el punto importante que a mí me gustaría destacar es que Morena Querétaro está trabajando en unidad. Todos los secretarios del Comité Ejecutivo Estatal, los consejeros estatales, en la mayoría democrática que sí lo ha decidido, acordamos trabajar en unidad porque este proyecto requiere de consolidación. Morena tiene todas las condiciones para ganar en 2021, la gobernatura y la mayoría de las presidencias municipales y diputaciones, y sobre todo las diputaciones federales para confirmar la mayoría en el Congreso Federal, que es necesarísimo para que la cuarta transformación siga consolidándose. Bien, pues aquí tienen ustedes las palabras del licenciado Nicolás Rico Bañuelos, morenista desde el 2011, que a mí me consta tiene trato personal con Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver y a seguir la madre de todas las batallas. De aquí en adelante así le voy a decirle. Se viene duro porque yo también le llamo que con esta madre de todas las batallas electorales vamos a romper el segundo sitio de Querétaro. El primero, presidente Juárez con el Ejército Liberal, aquí en Querétaro, gana la guerra de reforma con la que se restaura la República en Querétaro y termina con el fusilamiento de Maximiliano Miramón y Mejía, ¿no? En el Cerro de las Campanas. Se rompe el sitio de Querétaro en 1857. Y ahora el segundo sitio lo vamos a romper los morenistas para sacar del poder a estos panistas que han mal gobernado la tierra. ¿Con Santiago o con Gilberto? Con cualquiera de los dos. Nicolás Rico Bañuelos, muchas gracias. Nos seguimos viendo. Claro que muy sí. amable. Un corte Gracias. Y regresamos. Bien, pues ahí tiene usted a Nicolás Rico Bañuelos, un morenista convencido, verdaderamente convencido de su partido y de la cuarta transformación. Todo mundo pues tiene derecho a tener su partido, su dirección, sus candidatos, pero bueno, ya de alguna manera aceptó que quienes más posibilidades tienen son Santiago Nieto Castillo y el doctor Gilberto Herrera, que hoy es titular de CESOL y tiene a su alcance pues todos los recursos de los programas sociales, aunque algunos de ellos, lo sabemos, están retrasados en la entrega. Por otro lado, tenemos que hay un albazo, ya me voy a quitar, ya me quedé solo en el estudio, hay que guardar las formas, es muy, muy importante. Nos llega aquí esta nota del albazo de Morena para comprar medicamentos en el extranjero, en todo el mundo ya lo sabe, la humanidad está en la búsqueda de esta vacuna que acabe con este terrible mal que día con día aumenta, en donde lamentablemente después de los Estados Unidos, Brasil e Inglaterra estamos nosotros con el temor de que en 1 o 2 días seamos ya el tercer lugar. Bueno, pues aquí hubo desde el punto de vista legislativo, un albazo de Morena para la situación de la compra de medicamentos en el extranjero, otra de las situaciones que mucho preocupa. Ya ve que son constantes las manifestaciones de distintos grupos por la falta de medicinas para los niños con cáncer, para las madres con este mismo mal en cervicouterino y en el cáncer de mama. Y bueno, pues ahora la discusión está también en el asunto de los medicamentos al extranjero, donde el argumento nuevamente es, como lo comentaba
el licenciado Nicolás Rico Bañuelos, la corrupción. Pero bueno, si hay corrupción, que se estirpe, pero que no se pierda la efectividad, porque esto está causando muchas muertes. Le tenemos también el asunto de los contagios del COVID, que se disparan los temores pues en todo el mundo, y sobre todo el rebrote que hay en Hong Kong. Ahí ya le informó nuestra compañera que hay una tercera oleada de contagios. Nosotros todavía no terminamos la primera, y en Hong Kong se presenta una tercera oleada del coronavirus, un virus muy persistente. Sobre el caso Lozoya, pues le tengo que comentar que ya fue imputado el exdirector de Pemex, y confesó que, porque esto se da antes de que obviamente llegara Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República. El ofrecimiento es para la campaña, y él acepta que pues sí tuvo estas ofertas y se le entregó el dinero, que a cambio él dijo que le ofrecerían un puesto al entonces director de Odebrecht México si ganaba Peña Nieto. Las comparecencias pues están siendo ahí mismo en el hospital. Está en la sesión de ayer, que se trató el asunto de los agronitrogenados, le fue bastante bien a Lozoya. No se le dictó prisión preventiva, a pesar de las enormes cantidades que esto implica. Ya ve que paralelamente también el director ofreció el regreso de ese sobreprecio, $200 millones. Nos llama la atención, obviamente, que por los montos Lozoya bueno, en esa calidad de testigo colaborador que tenemos en México, con ese trato, y por mucho menos que eso, la ex secretaria de Sedesol se encuentre en prisión y sin posibilidades, se ve, de que pueda salir pronto. Vamos a darle un trato pues dimensionado a la situación de Lozoya, porque pues siento que en mucha parte puede ser una maniobra distractora. Me preocupa mucho, por ejemplo, que hoy los presidentes municipales de Nuevo León estén clamando auxilio, y el presidente siga, ayer por ejemplo, que fue el tormentón, siga con el asunto del avión presidencial, y hoy que se lo piden, dice Nicolás Rico Bañeros, que si hay dinero, pues hay que preguntarle al secretario de Hacienda. Le voy a dar la información local en lo que logramos la comunicación con el licenciado, nuestro buen amigo cronista honorario Alfonso Camacho González, aquí en Querétaro. Se pronuncian por la reactivación económica y aprueba el ayuntamiento la simplificación de trámites municipales. En sesión ordinaria de Cabildo se aprobó por mayoría el reglamento para la simplificación de trámites del municipio de Querétaro, con el que aseguró el presidente municipal Luis Nava se harán más eficientes y transparentes los trámites que realizan los ciudadanos ante la administración municipal, y que impactará directamente a la reactivación económica. Durante la sesión también se aprobaron el acuerdo que reforma diversas disposiciones del reglamento de espectáculos públicos del municipio de Querétaro, la reforma de diversas disposiciones al reglamento de inspección y verificación del municipio de Querétaro, la reforma de diversos artículos del reglamento de estacionamientos y servicio de recepción y depósito de vehículos. También se aprobó el reglamento para el funcionamiento de establecimientos mercantiles del municipio de Querétaro, la reforma de los artículos 9 y 22 de este reglamento para el almacenaje, venta, porteo y consumo de bebidas alcohólicas, así como las reformas a diversas disposiciones del reglamento para el desarrollo de actividades comerciales en la vía pública y las diversas disposiciones del reglamento de construcción. Todo esto para ponerlo acorde a los tiempos que se están viviendo a raíz de la pandemia. Hay muchas cosas que tenemos que
que tenemos que preparar. En cuanto tengamos en la línea al licenciado Camacho, me lo pasa, mientras vamos a darles un breve resumen de la mañanera del presidente López Obrador, quien señaló que durante su gobierno se han procurado la igualdad de género en lo económico y lo social, pues está ayudando a las mujeres de más pobreza, a las más necesitadas. Habló también de que han llamado al 911, se precisó para pedir allá 600,000 mujeres y niñas adolescentes, un dato muy interesante. Por otro lado, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, precisó que se capacitan a policías con esta perspectiva de género. Se explicó que el recorte de mujeres no ha afectado la labor sustantiva, según Nadine Gassman, la presidenta del Instituto Nacional de Mujeres. Aclaró que el recorte presupuestal se ha aplicado a las operaciones de organismos y no al personal y los salarios. Buena parte se habló de esta situación de la mujer, cuyos datos de feminicidios y violencia intrafamiliar siguen creciendo. Por otro lado, López Obrador habló de que se busca una relación que no sea dispareja con los Estados Unidos. Se dio a conocer que la SEP hará una propuesta del regreso a clases ante el coronavirus y dijo que el próximo lunes la Secretaría de Educación Pública va a presentar una propuesta sobre el regreso a clases ante la pandemia. El lunes se va a dar a conocer lo del regreso a clases. Informamos a las madres, los padres de familia y a todos los mexicanos que se va a hacer una propuesta que se ha venido trabajando, pero que va a haber una alternativa, una respuesta definitiva. Pero bueno, ya se dijo que en agosto no va a ser. También hubo asuntos relacionados con los fideicomisos. Sobre eso el presidente dijo que se necesita resolver el abasto de medicamentos, lo que es fundamental. Estos fueron algunos de los temas de la mañanera y tenemos ya al licenciado Alfonso Camacho en la línea. Alfonso, andamos sobre el tiempo. Si muy buenas tardes, adelante. Adelante, darnos tu extraordinaria colaboración que es muy, muy esperada, por favor. Bueno, hoy vamos a hablar del portal de Valderrama que se encuentra en la esquina de 15 de Mayo y Pasteur. Dice don Valentín Frías que en esa calle existió ese portal desde hace muchos años, un portal de 3 arcos. Fue construido por el tesorero seguramente del ayuntamiento, don Joaquín Valderrama, a fines del siglo XVI, 1589-90, y ahí tomó el nombre, según cuenta la tradición. Allí existieron las casas reales, las primeras por esa época, así como la cárcel pública y demás oficinas, que don Ignacio de la Rocha hiciera hoy en el Palacio Municipal. Y en ese mismo portal, dice don Valentín, se tomó la fotografía a raíz del acontecimiento del coche de sitio en que fue conducido el emperador Maximiliano al patíbulo del Cerro de las Campanas. El otro tema es la hacienda de la Capilla, hablando de cuestiones antiguas. Fue una pequeña y antigua finca, existió en lo que se llamaban las goteras de la ciudad, o sea, en la orilla, y desde ahí comienza el pequeño vallecillo existente entre el Cerro de las Campanas y la población. Dentro de su recinto, dice don Valentín, firmaron en diciembre de 1876 unos tratados llamados Alfa, que indica amanecer o principio de la era de la paz que se había firmado entre el licenciado don José María Iglesias y el general don Porfirio Díaz, en cuya época se destacó el progreso de México con su lema de paz y progreso en esa época en que fue presidente de la República, que después ya se tornó en otro tipo de historia. Entonces, esa es la relación de estos dos temas del portal de Valderrama y la hacienda de la Capilla, que ahora está en la cercanía de la carretera 57 que va a San Luis Potosí. Y esa es la temática de esta fecha, dos narraciones cortitas, y el portal de Valderrama, pues ahí existe todavía, en la esquina de 15 de Mayo y Pasteur. Y hace muchos años había allí un artesano
Que hacía auxilias de bejuco y esas cosas, y ya desapareció, pero finalmente pues eso estaba ya muy cerca del río Querétaro, estaba a una calle de distancia. Esto es lo que hay para esta fecha, mi querido Juan Álvaro Zaragoza. Sí, allí es en esa parte donde se decía de esa famosa leyenda del soldado descabezado, ¿no, Alfonso? Así es, el gendarme sin cabeza eran los serenos. ¿Por qué se les llamaba serenos? Porque tenían la obligación de velar en la noche la paz y tranquilidad de la ciudad, y cada hora debían tocar sus silbatos y gritaban las 11 de la noche en punto y sereno, o sea que no pasaba nada. Por eso se les llamaba serenos. Y ahí se tejió una leyenda del gendarme sin cabeza. Algo clásico, el sereno. Y también otro día nos platicas del asunto del señor, que también es no fue una leyenda, el señor existía. Hay quienes dicen que era un fantasma, el de las gorditas de cuajada, que pasaba también ya muy... No, pues sí, ese personaje lo conocimos cuando éramos infantes, adolescentes, en el barrio de la Cruz. Era un señor que bajaba por la calle de Reforma con un andar como las olas del mar para allá y para acá, con su pantalón de techera, de mezclilla. Tenía un rodete en la cabeza y allí montaba su palangana que llevaba las gorditas de cuajada. La cuajada era una especie de natilla que estaba metida en la gordita y se alumbraba con un mechero de petróleo. Y bajaba hasta el centro de la ciudad a vender con el típico grito gorditas de cuajada. Y es un personaje de aquellos tiempos, de cuando se usaban los pregones para anunciar lo que los comerciantes realmente ambulantes paseaban por la ciudad ofreciendo su mercancía. Muy bien, pues ya nos la platicaste, Alfonso, para mucha gente que viene de fuera, que no llegó a conocer esas cosas. Nos vemos el próximo miércoles aquí con el próximo miércoles, jovencito. Muy bien. Síganse cuidando, muchachos. Muy bien, les decía, muchas gracias. Es ilustrativo para los queretanos que no lo conocen y los nuevos queretanos que siempre son bien recibidos. Gracias, Alfonso. Perfecto. Nos vemos. Hasta luego, buenas tardes. Vamos rápidamente a la sección de deportes que no la perdona nuestra audiencia. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Deportivo y nublado día. Cuídese mucho. Se esperan lluvias aquí en la ciudad de Querétaro. Manejar con precaución si tiene necesidad de salir. Y el día de ayer, finalmente, por fin terminó la jornada 1 del torneo Guardianes 2020 y Monterrey vence a Toluca 3-1. Total, al término de esta jornada 1 y con este resultado, el líder de la tabla general es Puebla, gracias a su victoria allá en el estadio Kraken de Mazatlán. El viernes arrancará la jornada número 2 y el América anuncia que está muy cerca de contratar al jugador paraguayo Sergio Díaz, quien llega del Cerro Porteño. Sergio Díaz también estuvo jugando con el Real Madrid allá de Castilla, en una filial del equipo merengue, regresa al Cerro Porteño y ahora es muy probable que se una a las filas del cuadro azul crema para cubrir la posición que dejó Renato Ibarra, quien se fue al Atlas. Sergio Díaz arribará hoy aquí a México para hacerse las pruebas físicas y cerrar su traspaso. Se hablan cosas buenas de este jugador paraguayo. Vamos a ver, esperemos que dé también los resultados. Sigue la actividad en el béisbol de las ligas mayores, después de que el domingo hubo mucho temor, mucha incertidumbre por la cantidad de contagios que estuvo los Marlins de Florida. Sin embargo, anuncia la liga que esto está controlado, que los Marlins están, ahora sí, guardaditos para evitar mayores cosas, que sigue suspendido los partidos de los Yankees contra Filadelfia y de los Orioles precisamente con los Marlins de Florida, y que los Marlins por lo menos no jugarán esta semana. Si hay las condiciones, podrán iniciar sus series hasta el próximo lunes. Y donde se sigue incrementando la lista de jugadores
por precaución, temor o como usted quiera llamarlo, a contagiarse del COVID-19 es en la NFL. Ya hay más de 25 jugadores que se apegaron a la cláusula de no jugar la temporada, muchos por razones familiares, por tener hijos pequeños, por esposa embarazada, etcétera, que han dicho no querer jugar la temporada con sus respectivos equipos. Y bueno, hasta ahorita el más perjudicado, por así llamarlo, han sido los Patriotas de Nueva Inglaterra, con 6 jugadores que no jugarán, valga la expresión, la próxima temporada. Y la NBA, ellos sí se reportan completamente listos para iniciar su temporada el viernes 31 de julio. Regresa el deporte ráfaga y sobre todo, bueno, hay mucha confianza porque reportan que no hay positivos por COVID-19 en todas las pruebas que hicieron en la llamada burbuja allá en el estadio de Florida. Es una buena noticia para la NBA, no hay nadie, no hay contagiados y podrán iniciar su temporada este viernes en calma y a disfrutar del espectáculo. En fin, amigas, amigos, esto es lo más importante que tenemos al momento en la información deportiva. Muchas gracias, regresamos. Pues muchas gracias, licenciado. Buena noticia que no haya ningún caso positivo de COVID, a diferencia de lo que ha pasado en muchas otras acciones y deportes. Bien, muchas gracias a Lucy Bernal, Guadalupe Hidalgo, Alejandro Reyes, Nicanor Canovio, Eduardo Altamirano, Ana Ayala, de nuestras fans, número 1, Edgar Salto González, Rosita Montiel, Carlos Martínez, Fernando Ramírez, Margarita Lomelí también, Luis Guzmán, José María, Timoteo López, Joaquín Lugo, Grace Valen, Alemán Méndez, Rafael González, Mirna Vargas, Rubí Santos, Ana Medrano, Araceli Peña, Manuel Sandoval, Adelina Ramos, Edita Arroyo, Jaime Tapia, entre muchas otras de las personas que nos siguen. Muchas gracias, la verdad, por su confianza, por su constancia. Yo les recuerdo a los que se van sumando y algunos que ya están, que nomás nos ven, pero se les olvida ponerle me gusta, o que vayan a YouTube y se suscriban, por favor. Vamos muy bien en los números en este inicio del segundo año de transmisiones, que recuerde que estamos en Querétaro Network, Express Metropolitano y también en la plataforma de Ciudad y Poder. Estamos creciendo. Las tendencias del día es, déjenme le doy antes la información del COVID, que está bajo lupa entre este semáforo anaranjado en el que continuamos las actividades y el rojo que nos dictó la Federación, y la muy clara advertencia del gobernador de que si se disparan los casos tendríamos que regresar al semáforo rojo. Así que por favor, cuidémonos mucho. No le cuesta trabajo. Ahorita que tuvimos una entrevista, pues póngase, cuando entró se pone el gel, cuando sale se pone el gel. Cuídese, por favor. COVID en Querétaro, 3.686 casos, que insisto, no son cifras, son casos, son dramas, y 485 fallecimientos. Mañana le voy a dar una secuencia de cómo ha ido evolucionando en estos días el caso de la tendencia que, bueno, pues, lo está viendo usted, sigue lamentablemente al alza. En México está grave, en todo el país, 402.697 casos, con 44.876. El riesgo es que, si hablamos de proporciones, números y cifras, podemos ubicarnos en un tercer lugar mundial en cuanto al número de decesos, y eso dejaría mucho que desear de la manera en que se está manejando la pandemia en el país. Y en el mundo son 16.709.881 casos, con 660.575. De las tendencias, algo simpático, ya es muy famoso el oso negro de Monterrey, y parece que ya se le subió la fama. Mire, ya están pidiendo 5 pesos por foto, $5.
El animal será trasladado a un zoológico que será su nuevo hogar, aunque muchos están a favor y otros en contra. Hay quienes aprovecharon la toma para crear memes. Ahí, 5 pesos. Bueno, pues ¿se atrevería a acercarse al oso? Le pregunto. Y en la segunda tendencia, en el zoológico se exhiben animales hechos con más de 3 millones de piezas de Lego. El zoológico de San Antonio instaló animales hechos de Lego y de tamaño real. La exhibición fue hecha por el artista Sean Kenny. Pues ahí sí me acerco, ¿eh? Sin problema, pero con el oso como que lo pensaría 2 veces. La frase del día: se puede juzgar el verdadero carácter de un ser humano por la forma en la que trata a sus compañeros animales. Esto lo dijo ni más ni menos que el famoso Beatle Paul McCartney. Bien, pues ya no nos da tiempo de darle tras la grande. Le anuncio el tema, que son los cambios que hay o que va a haber en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Mañana se los doy, porque con las entrevistas se nos fue el tiempo. Pero mañana hablamos de estos cambios del Instituto Electoral de Querétaro. Yo lo dejo con el estado del tiempo. Aquí ya se ve un poquito más claro, pero en la región del norte está muy grave la situación y no escuchamos una palabra de aliento o una decisión del presidente fuera de los 385 elementos del ejército que ya se enviaron, que obviamente con este desastre ya fueron rebasados. Mi pregunta es: ¿de dónde saldrá el dinero para los damnificados? Bien, yo lo dejo con Anaí Barrón y nos vemos mañana aquí a las 3 de la tarde. Hoy, no se le olvide, con las noticias con Santana a las 9 de la noche y al mediodía, Lucero del Mediodía. Muy buenas tardes y si está comiendo, provecho. La temperatura máxima de 35 a 40 grados centígrados para Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. De 40 a 45 grados centígrados para el estado de Sonora. De 45 a 50 grados centígrados en el estado de Baja California. Las lluvias se esperan fuertes para Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Colima, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y Ciudad de México. Muy fuertes para Durango, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Veracruz y Puebla. Intensas para San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato y Oaxaca. En Querétaro, actualmente su temperatura es de los 23 grados centígrados con una máxima 24, una mínima de 14, parcialmente nublado con 80% de probabilidad de lluvia. Informó para QNTV Noticias y Express Metropolitano, Anaí Barrón Rivera.